Hola y bienvenidos a nuestro taller comunitario del programa de renta de Richmond, título ¿Cómo entender los desalojos en Richmond? Yo me llamo Mónica Bejarano y soy la analista de servicios del programa de renta. Y hoy vamos a empezar primero con un tema de una moratoria que está efectivo ahorita en la ciudad de Richmond. La ordenanza de urgencia 0221, el 23 de marzo de 2021, el Ayuntamiento de Richmond adoptó la ordenanza de urgencia número 0221, o por corto lo vamos a describir como moratoria de desalojos, que establece una moratoria temporal sobre ciertos desalojos de inquilinos residenciales en Richmond durante la emergencia local y 60 días después. Mientras la ordenanza de urgencia está en vigor, los propietarios tienen prohibido desalojar a los inquilinos en la mayoría de las circunstancias. Por favor, revise la ordenanza en nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. La ordenanza de renta tiene dos componentes principales: el control de la renta y la protección contra el desalojo. Discutirá qué tipos de propiedades están cubiertas bajo cada una. Y voy a proporcionar más detalles sobre el control de la renta y la causa justa más adelante en la presentación. El control de la renta significa que los propietarios no pueden cobrar más de su renta máxima permitida. Por sus siglas en inglés, le voy a referir a MAR, M-A-R. El MAR se calcula como la renta básica más los ajustes anuales por inflación. A partir del 30 de diciembre de 2016, los propietarios tuvieron que retroceder las rentas a los niveles de julio de 2015 antes de aplicar las subidas, se hablará más adelante, y el MAR puede ajustarse al alza o a la baja a través del proceso de petición. Y también esto lo discutiremos más adelante en la presentación. Causa justa significa que el propietario no puede desalojar arbitrariamente, debe tener una de las 8 causas justas para desalojar. Si no tiene una causa justa, no puede rescindir el contrato de arrendamiento ni desalojar. ¿Cómo se aplica la ordenanza de la renta a los distintos tipos de viviendas? Vamos a movernos de derecha a izquierda. Algunas propiedades están totalmente exentas de la ordenanza de renta, lo que significa que el control de la renta y la causa justa no se aplican. Estos incluyen alquileres de habitaciones en la residencia principal del propietario, donde el propietario y inquilino comparten la cocina o el baño. Casas unifamiliares ocupadas por el propietario, donde el propietario renta una ADU, o como se dice, unidad de vivienda accesoria, que está permitida, y casas de retiro. Siguiendo a la derecha, algunas propiedades están bajo la protección de desalojo por causa justa, pero no están reguladas por la renta. Estos incluyen las unidades subvencionadas, incluyendo en la sección 8. Las rentas están reguladas por la autoridad de la vivienda, por lo que no están bajo la jurisdicción del programa de renta. Y las propiedades exentas en virtud de la Ley de Vivienda de Renta Costa-Hawkins del Estado. Costa-Hawkins exime a las propiedades con una sola unidad de vivienda en una sola parcela y la nueva construcción, que están construidos después del 1 de febrero de 1995. Las propiedades con una sola unidad de vivienda se refiere a los condominios y casas unifamiliares, donde no hay subvención o en la unidad de la ley. Los edificios de varias unidades, como un dúplex o superiores, construidos antes del 1 de febrero de 1995,
están sujetos al control de la renta y a la protección contra el desalojo. Ahora vamos a discutir el cumplimiento de los requisitos de causa justa para desalojo y vamos a cubrir los temas de causa justa para desalojo, requisitos de notificación de desalojo y el proceso de desalojo. El propietario necesita una causa justa para el desalojo y hay 8 causas justas total. La, fini- la finalas- perdón, la finalización del contrato de arrendamiento y la venta de la propiedad no son causas justas para desalojo. Como recuerdo, si se termina un contrato de arrendamiento o si el propietario, dueño o dueña venta la propiedad, no es razón para desalojar en la ciudad de Richmond. Ahora vamos a discutir los diferentes causas justas. Primero, los 4 primeros son desalojos por culpa. Esto es cuando los propietarios alegan que el inquilino ha hecho algo malo que ha llevado a la terminación del contrato. En todos los casos, se debe dar al inquilino la oportunidad de solucionar el problema, como es decir, pagar la renta, que se debe corregir una violación del contrato. La molestia es la definición legal amplia. Abarca cosas que afectan a la paz y al disfrute de los inquilinos o los vecinos. Por ejemplo, si hay fiestas ruidosas, vehículos abandonados o conflictos con los vecinos. No dar acceso si el propietario tiene derecho a entrar bajo el Código Civil de California 1954. Ahora vamos a seguir con los 3 segundos. Son desalojos sin culpa, en los que se aleja que el inquilino no ha hecho nada malo, pero el propietario quiere recuperar la posesión del propiedad. Dado que se consideran desalojos sin culpa, requieren pagos de reubicación al inquilino, ya sea temporal o permanente. Los importes de la reubicación dependen de varios factores, como el tipo de desalojo, la composición del hogar y el tamaño de la unidad de alquiler. La tabla de tarifas de reubicación se puede encontrar en nuestro sitio página web. Terminación temporal para hacer reparaciones sustanciales o necesarias cuando el inquilino no puede estar allí mientras se hacen las reparaciones. En esa situación debe regresar el inquilino después. La mudanza del propietario o de un familiar. El propietario o un familiar quiere mudarse a la propiedad. Se aplican ciertas restricciones con respecto a la propiedad. La duración de la residencia del propietario, las protecciones para las personas mayores y las personas con discapacidades o enfermedades terminales. Perdón, ahora sigue la retirada del mercado de renta a través de la ley estatal ELES. Este proceso está complicado o complejo y muy regulado por la ley estatal que permite al propietario retirar la propiedad del mercado a largo plazo. Esto es diferente a la venta. Nada impide al propietario vender la propiedad. Y también incluye restricciones y protecciones para ciertos inquilinos. Se recomienda hablar con un abogado si está considerando ir por este proceso. El último es un alquiler temporal. Es cuando un propietario quiere rentar su residencia principal por menos de un año y planea regresar después. El propietario debe informar al inquilino de que se trata de un arrendamiento temporal antes de que comience el arrendamiento. El propietario debe informar al inquilino de que se trata de un contrato temporal antes de iniciar el arrendamiento y tienen que presentar la documentación al programa de renta. Y esto se puede hacer en nuestro sitio web, por correo postal, correo electrónico o en persona.
En el caso de las causas justas que tienen que ver con el comportamiento del inquilino, por ejemplo, los incumplimientos del contrato de arrendamiento, molestias o falta de acceso, el propietario también debe entregar al inquilino una notificación de advertencia por escrito antes de entregar una notificación de finalización del contrato de arrendamiento. Este aviso le da la oportunidad de subsanar la infracción en un plazo razonable, mínimo de 5 días, o de responder al aviso de alguna otra manera. Si el inquilino no cumple la advertencia, el propietario puede pasar a la siguiente fase, una rescisión del contrato de arrendamiento. En esta diapositiva puede encontrar la plantilla que está disponible en nuestro sitio web y esta presentación va a ser disponible en nuestro sitio web en el www.richmondrent.org. Ahora a seguir con esta diapositiva de cualquier notificación de terminación de la tenencia debe ser presentada al programa de renta dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación al inquilino junto con un formulario de prueba de servicio. La notificación de finalización del contrato de arrendamiento debe presentarse en línea en el sitio web que está aquí en esta diapositiva. En el caso de inmuebles con 5 o menos unidades, el propietario puede presentar la notificación por correo y la falta de presentación de la notificación de terminación de la tenencia a tiempo puede ser afirmada por el inquilino como una defensa afirmativa en un procedimiento de retención ilegal, como un desalojo. ¿Qué no es una causa justa para desalojar en la ciudad de Richmond? No es causa justa el mero vencimiento de un contrato de renta, especialmente cuando el contrato dice que el inquilino debe mudarse al final del contrato. No es causa justa a la venta, transferencia o ejecución de la propiedad. No es causa justa si el inquilino está pagando un alquiler inferior al del mercado y el arrendador quiere desalojar al inquilino para reajustar el alquiler. No es causa justa si el propietario realiza una modificación unilateral de las condiciones del arrendamiento y el inquilino incumple esa condición impuesta unilateralmente. Y no es causa justa si el propietario deniega injustificadamente un compañero de piso de sustitución, 1 por 1 de sustitución y luego intenta desalojar por subarriendo o subarriendo. La ley de reubicación de viviendas de alquiler de COVID-19 y el impago de la renta. El 28 de junio de 2021, la legislatura de California aprobó la ley de reubicación de viviendas de alquiler por COVID-19. Esta ley es AB 832. Bajo la ley de reubicación de vivienda de alquiler de COVID-19, los propietarios que intentan desalojar por falta de pago de la renta entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 deben cumplir varios requisitos adicionales al presentar una retención ilícita. Entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, los propietarios que intentan desalojar por falta de pago de la deuda de renta acumulada debido a las dificultades de COVID-19 deberán presentar ante el tribunal, además de cualquier otro requisito exigido por la ley, cualquiera de las siguientes declaraciones bajo pena de perjurio, incluyendo, pero no limitándose a ver el Código Civil 1179.11. La ley de reubicación de viviendas de alquiler de COVID-19 y el impago de la renta.
Una declaración de que antes de presentar la denuncia, el propietario solicitó una ayuda gubernamental para la renta, pero la solicitud fue denegada. Una copia de la decisión final del programa de asistencia gubernamental pertinente de que su solicitud de ayuda gubernamental para la renta fue denegada. Antes de presentar la demanda, el propietario presentó una solicitud completa, tal como se define en el artículo 50897 del Código de Salud y Seguridad, de ayuda de la renta al programa gubernamental de ayuda de la renta pertinente para cubrir la deuda de renta exigida a los demandos en el caso. Una declaración bajo pena de perjurio de que la deuda de la renta exigida al demandado en la demanda acumuló en virtud de un arrendamiento que se estableció inicialmente el 1 de octubre de 2021 o después. Una citación en una demanda emitida de conformidad con este párrafo no se interpreta para someter la demanda a estos requisitos. Las declaraciones bajo pena de perjurio descritas anteriormente se harán en el formulario desarrollado o revisado por el Consejo Judicial. Para este fin, si el Consejo Judicial determina que este requisito es necesario para cumplir con el propósito de la declaración. Si los criterios para la emisión de una citación de conformidad con la subdivisión A no se han cumplido dentro de los 60 días de la presentación de la demanda, el tribunal determinará la acción sin perjuicio. Además de la citación, la demanda y cualquier otro documento requerido, el propietario deberá entregar al inquilino copias de cualquiera de las declaraciones mencionadas y de las decisiones finales presentados antes del tribunal. La ausencia de estas copias será motivo suficiente para conceder una moción de anulación de la notificación de la citación. En esta diapositiva, aquí tenemos una presentación de diferentes recursos que están relacionados con el impago de la renta para propietarios e inquilinos. Por ejemplo, puede visitar en la primera punto, la página de COVID-19 de información de COVID-19 que está relacionado con esta información en nuestro sitio web del programa de renta. Para ver la hoja informativa del programa de renta de Richmond sobre las leyes locales y estatales relativas a los desalojos y otros asuntos relacionados durante la pandemia de COVID-19, puede visitar los enlaces en inglés y en español. Y para obtener información y acceder al programa de ayuda de la renta del estado de California, el siguiente enlace, lo que sigue del Housing is Key. En esta diapositiva es una diagrama de flujo del posible proceso judicial por falta de pago de la renta. El programa de renta no se involucra en el proceso judicial, por lo que no le vamos a revisar, sino que sea una referencia. Para más ayuda con los asuntos de la corte, sugerimos que obtener asistencia legal a la clínica legal gratuita los lunes por la mañana y centro de ayuda de la corte los días del jueves. Ahora vamos a discutir los desalojos sin culpa como una mudanza de los propietarios y retiro del mercado de renta. Como recuerdo, cualquier notificación de terminación de la tenencia debe ser presentada al programa de renta dentro de los 2 días hábiles siguiente a la notificación al inquilino junto con un formulario de prueba de servicio. Si el propietario quiere recuperar la posesión de la unidad de renta como residencia principal para el propietario o el cónyuge
hijos, padres o abuelos del propietario. Esto es para una mudanza del propietario o un familiar del propietario. En esta sección se considera propietario a una persona real que tiene al menos el 50% de la propiedad registrada. El desalojo por traslado del propietario no puede producirse si el mismo propietario o un familiar elegido ya vive en una unidad de la propiedad o si ya existe una vacante en la propiedad. En todo momento, un propietario puede solicitar una adaptación razonable si el propietario o un familiar elegido es discapacitado y es necesaria otra unidad para adaptarse a la discapacidad de la persona. Los inquilinos tienen un primer derecho de rechazo a volver si la unidad de renta se vuelve a poner en el mercado. Los requisitos de notificación de mudanza del propietario. El inquilino debe ser notificado con un aviso de mudanza del propietario, una terminación de arrendamiento. Por lo general, los formularios de mudanza del propietario pueden descargarse de nuestro sitio web. El propietario debe dar al inquilino un aviso de terminación por escrito de al menos 60 días si el arrendamiento lleva más de un año. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrada de la notificación de terminación de la tenencia al inquilino, el propietario debe presentar una copia de la notificación a la junta de renta con la prueba de entrega completa. Si no lo hace, la notificación de terminación será nula y sin efecto. Estos son los requisitos para la mudanza del propietario. La persona que se mude deberá instalarse en la unidad de renta dentro de los 90 días posteriores a la desocupación del inquilino y deberá ocupar la unidad como residencia principal durante al menos 36 meses consecutivos. El propietario debe pagar la mitad del pago de reubicación aplicable dentro de los 3 días hábiles después de que el inquilino haya informado al propietario por escrito cuando el inquilino planea desocupar la unidad. La mitad restante debe pagarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a que el inquilino haya desocupado la unidad. Si el propietario o el pariente elegido no ocupa la unidad dentro de los 90 días posteriores a la desocupación del inquilino, el propietario deberá ofrecer la unidad al inquilino que la desocupó y pagar al inquilino todos los gastos razonables en los que haya incurrido para ir a venir de la unidad. Para las propiedades con control de la renta, si el inquilino se traslada de nuevo a la propiedad o al primer alquiler intermedio, la renta cobrado debe volver al nivel pagado por el inquilino desplazado y el propietario puede ser elegible para aplicar los aumentos de renta de ajuste general anual que están aplicables. El propietario debe proporcionar al inquilino los requisitos de notificación adecuados para los aumentos de renta. Para las propiedades sin control de la renta, si el inquilino se traslada de nuevo a la propiedad, el propietario puede aplicar aumentos de renta. Los propietarios no están limitados a los aumentos de renta de la AGA. El propietario debe proporcionarle al inquilino los requisitos de notificación adecuados para los aumentos de renta. Las protecciones para personas mayores o discapacitadas frente a la mudanza de propietario. Un propietario no puede desalojar a través de la mudanza del propietario si el inquilino cumple con los siguientes criterios. Si ha residido en la unidad de renta durante al menos 5 años y tiene al menos 62 años de edad, es discapacitado o el médico que lo atiende certificada que tiene una enfermedad terminal. Un propietario puede desalojar
a un inquilino que esté protegido si el propietario o un familiar elegido también cumplen con los mismos criterios y no hay otras unidades disponibles. La ley es una ley de California, Código de Gobierno sección 7060 y parte de la ordenanza de renta que proporcionará a los propietarios una forma legal de salir del negocio del mercado de renta. La ley ELES fue adoptada por la legislatura de California en 1985 tras la decisión del Tribunal Supremo de California en el caso Nash contra de la ciudad de Santa Mónica. El inquilino debe recibir una notificación por escrito para retirarse del mercado de renta. El propietario debe dar al inquilino o inquilinos un plazo de menos de 120 días para que el inquilino o inquilinos desalojen la propiedad si no hay un inquilino calificado que viva en el hogar. El propietario deberá entregar una notificación por escrito a cada inquilino de la propiedad notificado al retiro del mercado de renta. Los inquilinos tendrán derecho a una notificación de 120 días o a menos que sean inquilinos calificados. Los inquilinos calificados tienen derecho a una notificación de 1 año. Si son personas mayores, discapacitadas, tienen al menos un hijo menor de edad a cargo o son considerados un hogar de bajos ingresos y han estado residiendo en la unidad durante al menos 1 año antes de la fecha de entrega de la notificación de intención de retiro a la Junta. Si el inquilino calificado desea el derecho de 1 año, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrega de la notificación de retiro al programa de renta, el inquilino calificado debe devolver al propietario una notificación de derecho a un aviso de 1 año. Para las viviendas de renta controlada que se retiran del mercado y se vuelven a rentar después de la retirada, se aplica lo siguiente. Si la propiedad se ofrece en renta dentro de los 2 días, dentro de los 2 años siguientes a su retiro del mercado de renta, el propietario deberá ser responsable de los daños reales y punitivos a cualquier inquilino desplazado por la propiedad que se retira, ofrecer de nuevo la vivienda en alquiler al inquilino desplazado, solo para arrendamientos de renta controlada durante los primeros 5 años después de la retirada de la unidad. Si la propiedad se vuelve a ofrecer en renta, la propiedad se ofrecerá de nuevo al inquilino que la abandona al precio de la renta vigente cuando la propiedad fue retirada al mercado de renta. Si el inquilino vuelve a instalarse en la unidad de renta, podrá aplicarse un aumento de la renta por ajuste general anual. En el caso de alquileres no controladas, el propietario debe ofrecer de nuevo la unidad al inquilino que ha sido desalojados, pero el alquiler puede ser del mercado. Los inquilinos tienen un primer derecho de rechazo a volver si la unidad de arrendamiento se pone de nuevo en el mercado. En esta sección vamos a hablar de la ciudad de Richmond, ordenanza de reubicación. Los pagos de reubicación temporal. Si el inquilino debe desalojar temporalmente de la vivienda para que ese propietario pueda llevar a cabo reparaciones importantes o si existe una orden gubernamental de desalojo o el inquilino es obligado a desalojar a condiciones de salud o seguridad. Como recuerdo, también se debe de dar una notificación si los inquilinos se tienen que reubicar temporalmente, especialmente por los pagos de reubicación si tiene un aviso de terminación de la tenencia, también tiene que presentar esta notificación dentro de los 2 días hábiles siguientes a la notificación al inquilino junto con un formulario de prueba de servicio. En esta diapositiva tenemos los pagos de reubicación temporal por el año de 2022. Cada año, el 1 de enero, sí vamos a cambiar los pagos de reubicación por ese año.
Ahora, para los pagos de reubicación permanente, se debe de proporcionarse a los inquilinos tenencia está terminando debido a la mudanza del propietario o la retirada del mercado de renta o bajo circunstancias atenuantes debido a la orden gubernamental de desalojo o las condiciones de salud y seguridad. La notificación del derecho al pago de reubicación debe entregarse junto con la notificación de terminación de la tenencia para la mudanza del propietario y la retirada del mercado de alquiler. En la siguiente diapositiva, aquí tenemos los pagos de reubicación para los dos del retiro del mercado de renta y para la mudanza del propietario. Hay una cantidad base y una cantidad de hogares de inquilinos calificados. Como le expliqué, los inquilinos calificados son si están discapacitados, si tienen una enfermedad terminal, si están menor de edad. Esas son razones para que podían avisar a los propietarios que son inquilinos calificados. Como recuerdo, cada año sí anunciamos los pagos de reubicación nuevos por el año por el año nuevo. Ahora vamos a revisar unos consejos importantes sobre los desalojos. Muy rápido, un desalojo de autoayuda es cuando un propietario echa a un inquilino, corta los servicios públicos o toma otras medidas para poner fin al arrendamiento sin acudir a los tribunales. Los desalojos de autoayuda son ilegales en California. El propietario debe proceder con el proceso de retención ilegal, una demanda de desalojo y recibir una sentencia del tribunal. Si el inquilino no desaloja, el sheriff puede desalojar con una orden o sentencia en su poder. Hable con un abogado. Esto es muy, muy importante porque los desalojos pueden ser muy técnicos y se recomienda altamente la posibilidad de hablar con un abogado para entender mejor el proceso y la ley actual y que posiblemente el abogado lo represente en la corte. Aprenda acerca de las responsabilidades del inquilino y del propietario de que se sobre las leyes de desalojo de California y de la ciudad de Richmond. Los desalojos sin culpa, como la mudanza del propietario y el retiro del mercado de renta, son complicados. Los desalojos sin culpa requieren una notificación especial, pagos de reubicación permanente y proporcionan derechos especiales al inquilino, como el derecho a volver a mudarse con el alquiler pagado cuando el inquilino desocupó la propiedad y el estatus de protección para los inquilinos calificados a largo plazo. Tome los desalojos con seriedad. Póngase en contacto con el programa de renta de Richmond tan pronto como sea posible si usted recibe amenazas de desalojo, avisos de advertencia, avisos de terminación real o documentos de la corte para la retención ilegal. Si usted es un propietario, pónganse en contacto con nosotros, el programa de renta, si usted está considerando enviar cualquiera de estos avisos o documentos. El proceso de desalojo tiene plazos firmes que, si no se cumplen, pueden llevar al inquilino a ser desalojado. Si se recibe una demanda de retención ilegal, como una demanda de desalojo, los inquilinos generalmente solo tienen una cierta cantidad de días para responder con una respuesta a la retención ilegal. Si un inquilino no presenta la respuesta a la retención ilegal ante el tribunal dentro del tiempo permitido, el juez puede dictar una sentencia en ausencia contra el inquilino. Un inquilino en buen estado, antes de las protecciones de desalojo de causa justa en Richmond, los inquilinos podían ser desalojados sin causa. Los inquilinos deben evitar dar al propietario una causa justa razón para desalojar. Y como recuerdo, para aventar la renta o el fin de contrato de arrendamiento, no es causa justa para desalojar en la ciudad de Richmond.
Pues eso es el final de esta presentación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Si, como recuerdo, si ustedes tienen una pregunta sobre desalojo en la ciudad de Richmond, pónganse en contacto con nosotros. Nos puede llamar a 510-234-7368 o también pueden enviar un correo electrónico a ci.richmond.ca.us. O otro recurso que es muy importante y disponible para todos, a visitar nuestro sitio web en el www.richmondrent.org y ahí también van a encontrar esta presentación si quieren imprimirlo o presentarlo a otras personas en la comunidad, están disponibles a hacer eso. Pues muchas gracias a todos. Me llamo Mónica Bejarano, soy la analista de servicios del programa de renta de Richmond y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adiós.